Amigos televidentes y redevidentes, qué contentos estamos de estar con ustedes una vez más. Muy agradecidos por su sintonía y como siempre con nosotros la cada día más inteligente y no menos bella, Arelis Mejía. Arelis. Miguel, tan contenta como tú de estar aquí enfrente de nuestros redevidentes, internautas, que todas las semanas están ahí presentes, escuchando lo que le tenemos que decir, porque por lo general nos aseguramos de que la información que les llevamos tanto de la ciudad de Nueva York, los Estados Unidos y la República Dominicana es información que está al día y que tiene en mente en sí nuestra comunidad, cuáles son sus necesidades también. Queremos iniciar felicitando a todas las mujeres del mundo, porque son dobles. Ellas paren los varones y entonces las hembras. Así es que esa es una gran ventaja que Dios le dio a las mujeres. Y están celebrando el próximo miércoles 8 de marzo un aniversario más de su lucha, la lucha que han librado la mujer desde el 1875 para poder establecer el hecho de que puedan trabajar con dignidad, con igualdad laboral, más libertades, en fin. Tú conoces más eso porque tú eres de ese sexo. Bueno, Miguel, sí, exactamente como dices, desde el 1875 las mujeres ya entrando al sistema laboral entendieron que las condiciones en que estaban trabajando no eran adecuadas, también los salarios no eran equitativos a los que estaban recibiendo los hombres y sobre todo también, Miguel, estaban hablando de poder crear sindicatos que para obviamente poder defender sus derechos de esa manera. Desafortunadamente pasaron eventos que en sí llevaron a esa lucha a que, como por ejemplo, sabemos que en el 1908 murieron como 130 mujeres aquí en la ciudad de Nueva York, Miguel, en una fábrica textil, de una fábrica de tela, en la cual, basado en las condiciones, se armó un fuego terrible y muchas de esas mujeres murieron ahí. Y ahí, como quien dice, se seguía, o sea, esto es algo desde el 1875, pero esto dio raíz a protestas y demás, y casi mundialmente, donde otros países se iban también sumando a la lucha de la mujer por igualdad en cuanto a los salarios, igualdad y también condiciones que sean favorables, condiciones laborales. Y no siempre fue fácil, porque ese hecho, el hecho de ganar igual que los hombres, que las mujeres ganaban una cuarta parte de los hombres, también ellas hicieron énfasis en que le redujeran la jornada La jornada de laboral. trabajo. Pues esa jornada laboral, donde la mujer trabaja prácticamente el doble. Sí, O trabajamos sea, más de 10 horas. trabajaba más de 10 horas y al mismo tiempo le pagaban una cuarta parte de lo que trabajaban menos. Claro. Y esta lucha nosotros siempre la hemos adoptado como nuestra, aunque a las mujeres no den golpe, no importa. Pero la adoptamos como nuestra porque ha sido encomiable en la forma que la mujer ha logrado organizarse desde 1875 a 1975, cuando empieza otra fase de la lucha, 100 años después. Sí, Miguel, 100 años después es cuando en verdad se reconoce, o sea, la Naciones Unidas reconoce ese día como el Día Internacional de la Mujer, pero antes de eso, todos los años eran muchas las luchas. Por ejemplo, en el 1911 mueren otra cantidad, fueron como 149 personas, porque en ese caso incluían hombres también en otra fábrica, aquí en la ciudad de Nueva York, que se llamaba Triangle, y en esa fábrica básicamente lo que los dueños de la fábrica entendían era o no querían como que se robaran la mercancía, y una de las cosas de las prácticas que tenían eran cerrar las fábricas cuando la mujer entraba o cuando el personal entraba a trabajar y abrirla entonces después. ¿Qué ocurre? Tenían 8 pisos de un edificio aquí en la ciudad de Nueva York, y en ese incendio que ocurrió, entonces la mujer, el personal no podía salir porque ellos tenían las puertas cerradas debido a lo que yo entendía era una buena práctica. Y básicamente eso dio raíz a más protestas y también a que en otros países también se fuera a sublevar
y de esa manera poder lograr lo que hasta hoy tenemos, o sea, y que seguimos luchando, Miguel. Esta es una lucha de nunca acabar. En cuanto muchas mujeres se quejan que en la parte laboral todavía la mujer no gana casi igual que los hombres. Yo entiendo que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, las leyes son tal que no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Lo que sí podemos ver es que en muchas carreras la mujer no está incursionando en ese tipo de carrera, entonces se le hace un poco más difícil entrar de lleno a esas industrias. O sea, a grandes rasgos, nosotros celebramos el día 8 de marzo conjuntamente con nuestra counterpart, las mujeres, y deseamos que sigan adelante la lucha Sí. hasta que lleguemos a un punto donde todos tengamos los mismos derechos. Sí, Miguel. Creo que también en la República Dominicana se están haciendo ciertos cambios. Todavía no hemos llegado ahí. Por ejemplo, no entiendo por qué la mujer solamente se le da una cuota. Pero sí entiendo que si no fuera ni siquiera por las leyes existentes, ni siquiera esa cuota tendría para poder estar en un partido político, o sea, en el área ejecutiva. De esos partidos políticos. He escuchado que, por ejemplo, se propuso un 50% y muchos de ellos se negaron. O sea, la lucha, por lo menos en la República Dominicana, todavía persiste, donde la mujer ahí no tiene los mismos derechos que el hombre para incursionar dentro de la política. Debemos de seguir luchando, creo que no tiene sentido, pero si necesitamos una ley para eso, porque de otra manera no lo tenemos, entonces, Miguel, hay que luchar por esa ley. Así es, Arelis, y hoy tenemos como tema central hablar de cómo la gobernadora está tomando medidas que van a repercutir sobre la clase trabajadora, la gente de menos ingresos. O sea, vamos a cubrir con nuestros impuestos decisiones tomadas allá en Albany, el gobernador, ¿verdad? O en este caso la gobernadora Kathy Hochul. Ahora, lo que más risa me da es que después de una campaña prometiendo que iban a cargar impuestos a los ricos, ella deja eso de lado y entonces dice, no, vamos a tomar esta medida y que lo paguen ellos. Bueno, Miguel, eso es algo un poco difícil y creo que para poder tener o entender lo que está ocurriendo hay que saber exactamente cómo es que se cobran los impuestos, por ejemplo, y cómo afecta a las diferentes clases. Por ejemplo, lo primero, Kathy Hochul dijo que no iban a haber nuevos impuestos. Y obviamente creo que se refería a nuevos impuestos para las personas que ganan, que tienen un dineral, diría yo el 1%, que muchas veces se habla de que el 1% no paga en sí la cantidad que debería de pagar, pero el 1% de los Estados Unidos paga 42% de los impuestos. Eso no quiere decir que ellos no están pagando, o sea, pagan mucho más que otros grupos, aunque parezca que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se le incrementan los impuestos a las personas que ganan mucho dinero o que tienen en sí negocios y demás, básicamente esos impuestos terminan pagando las personas de bajos ingresos, porque si tú tienes una compañía y entonces se incrementan los impuestos, eso quiere decir que tus gastos van a aumentar. Si tus gastos como un empleador aumentan, usualmente, ¿quién paga esos impuestos? O bueno, la persona que van a consumir tu producto o tus servicios o los mismos empleados, porque ya esa compañía lo más probable no va a poder tener la misma cantidad de empleados que tenía anteriormente. Ahí tú tienes familias que van a sufrir debido a esa decisión. En este caso, Kathy Hochul entiende, no podemos taxarle o incrementar los impuestos a ese grupo. Bueno, pues entonces vamos a taxar lo que se llaman payroll tax o wages, o sea, de las ganancias que tienen las personas. Ahora, eso significa casi siempre... Lo del salario. El salario, sí. Entonces, en cuanto a esos impuestos, el empleador paga una parte y el empleado paga otra. Casi siempre el empleado termina pagando muchísimo más. Eso quiere decir que esos impuestos no le va a afectar tanto al empleador, sino al empleado. O sea, a las personas que ganan los 3 centavos, como siempre nosotros somos los que pagamos casi todos los impuestos, pero no lo pagamos porque nos están cobrando más a nosotros, Miguel, sino porque esas otras clases tienen manera de poder evadir los impuestos. Porque nosotros solamente tenemos el salario, no tenemos más nada. Es que de eso se trata.
de crearle conciencia a nuestros tele y redevidentes de cómo los gobiernos, y en este caso los políticos, engañan a la mayoría. Porque usted no me va a decir que yo voy a pagarle unos impuestos, yo tengo un negocio que tiene 10 empleados y le voy a pagar más impuestos ahora al gobierno. ¿Qué usted cree que voy a hacer con lo que yo produzco? Automáticamente le paso esa carga al consumidor. Claro. Entonces la gente tiene que crear conciencia de que cuando le hablan en este lenguaje, rápidamente digan, no, eso está mal, no lo aceptamos. No. Y salir a las calles y protestar. Eso es lo que hay que hacer. Sí, pero entonces ellos lo ponen muy bonito diciendo, oh, vamos a aumentarle los impuestos a los ricos. Porque de esa manera entonces el pobre entiende, bueno, a nosotros no nos han aumentado los impuestos, sino a los ricos. Pero al final es a los pobres que se lo han aumentado. Porque te aumentan el precio al consumidor, o sea, lo que sea que usted está comprando. Cuando usted va al supermercado, bueno, ¿qué va a hacer ese empleador, ese dueño de ese supermercado? Bueno, si le aumentaron sus impuestos, bueno, pues lo va a pasar al consumidor. Al final no lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar nosotros. Pero también, Miguel, es importante entender que muchas veces cuando se aumentan, cuando se hacen un aumento de los impuestos, no se toma en consideración porque parece que los gobiernos no tienen idea, no saben cómo generar soluciones que sí tengan sentido. ¿Por qué cada vez que tenemos en los Estados Unidos? o sea, no, y en muchas otras partes. Porque en Europa funciona diferente. No, porque, por ejemplo, la solución a todo es aumentar los impuestos. Pero, Miguel, si tú tienes una compañía o un grupo que gana mucho dinero, se le está cobrando un 30%, ¿verdad?, de impuestos. ¿Tú crees? Y no lo están pagando correctamente. ¿Tú piensas que si se lo aumentamos a 50% lo van a pagar? Si no están pagando el 30%, señores, no van a pagar el 50% tampoco. Entonces, lo que debemos ver es qué está pasando con la colección de ese dinero. O sea, si es un 30%, vamos a asegurarnos que todo el que tenga que pagar esos 30% lo esté pagando, antes de pensar que la solución al problema va a ser, ahora vamos a aumentárselo a un 50%. Porque por lo general, señores, no lo pagan las personas que tienen esos, que ganan más. Terminamos pagándolo nosotros, lo que ganamos los 3 centavos. Déjeme decirle un secreto. Las clases dominantes, o sea, los ricos, los que controlan, los que conforman el establishment de la política y de los negocios, poco a poco se han ido adueñando del trabajo, del trabajador, valga la redundancia. Porque está llegando el punto, el momento en que usted está trabajando por debajo de las condiciones de vida. ¿Qué quiere decir? Si hay una alta inflación, que quiere decir que usted está pagando más por los productos, eso le reduce a usted su salario porque está pagando más por lo que antes costaba menos. O sea, tienen más gastos que ingresos. Si a la vez le dan un aumento, hubo un aumento, ¿verdad? Sí, o sea, aumentó. Pero subieron el salario mínimo a $20 por hora, a $20 la hora. Sí, pero ahora te cargan más impuestos. Entonces, ellos no te están dando nada. Al final terminas igual o peor, Miguel. Peor, y te están engañando. Y haciéndote creer que te aumentaron el salario, pero, ok, me aumentaste el salario, pero también me aumentaron todos los precios de cada una de las cosas que yo consumo. Eso quiere decir sin nada. Que al final yo quedo con menos dinero que lo que me quedaba antes. Estás trabajando para comer. Nada más. Y quizás, para pagar la renta, porque ya en Nueva York el pobre no puede vivir. No solamente el pobre, Miguel. ¿Qué pasa cuando le suben los impuestos a personas que tienen negocios, Miguel? Si son demasiado altos, ellos van a decir, ¿tú sabes qué? No es rentable yo tener un negocio en la ciudad de Nueva York, yo me voy de aquí. ¿Qué pasa con todos los empleados que tenía esa compañía? Bueno, lo tienen que despedir. Y ahora aumenta el desempleo en esa área. Todas esas familias que dependían de ese salario, ahora no lo van a tener. Porque si las fábricas se van de la ciudad de Nueva York, entonces la mayoría de las personas no van a tener trabajo. Otros grupos lo que hacen es, bueno, como los impuestos son diferentes, son más altos, los impuestos de ganancias, o sea, de las ganancias, sobre las ganancias que usted tenga, a otro tipo de impuestos. Lo que mucha gente hace es, bueno, entonces con eso compra propiedades, Miguel. Bueno, le van a cobrar la misma cantidad de impuestos que si esa persona lo genera como una ganancia. Entonces, existe esa manera de esas personas poder tomar sus ingresos
y de una manera diversificarlo, cuestión de que tenga que pagar menos impuestos. No que está fuera de la ley, porque muchas personas piensan que es ilegal lo que están haciendo. No, la ley le permite hacer eso. Pero como esas personas tienen más ingresos y tienen esas otras opciones que no tenemos muchos, como por lo menos Miguel, no tienen ni siquiera para pagar sus gastos mensuales. Menos van a tener para comprar una propiedad y tomar el dinero que tienen e invertirlo en una propiedad para que de esa Ya manera eso ni no siquiera es tener. posible para la clase trabajadora. Dime. Ya eso se ha puesto fuera de control. Una casa cualquiera cuesta 6 millones de dólares, 4 millones de dólares. Y fuera de aquí, donde usualmente es más barato, ya hay $400,000 que hay que pagar por una vivienda. Pero vamos a cerrar este espacio diciéndoles que cada día el pobre es más pobre, el 98.9%, y el 1.1% es cada día más rico. Y eso quiere decir, Arelis, que el mundo no va bien. Bueno, Miguel, eso quiere decir que las personas tienen que empezar a despertar y tienen que empezar a entender qué es lo que está ocurriendo y a decodificar lo que le dicen cada uno de esos representantes electos que tienen ahí, son los que están legislando para que... Sí, pero disculpa que interrumpa, para que continúes con tu análisis. Ellos son oficiales. Ellos son electos, pero no son oficiales. Porque ellos trabajan para el grupo contrario por el que usted votó. Ellos no lo representan a usted. Ellos representan a los otros, a los ricos. No solo a los ricos, Miguel, porque obviamente, vamos a decir, se vayan todos los ricos de Nueva York. Entonces, si esa persona, ese grupo que paga 42% de los impuestos, ¿quién lo va a pagar? Sí, pero... Entonces tampoco podemos decir, vamos a acabar con todos los ricos, señores. No estamos hablando de acabar con los ricos. Estamos hablando que esas personas sean electas para que te representen, para que creen un balance entre esos sectores y el que yo represento. Pero yo no me puedo ir a legislar para el que yo no represento, porque entonces los demás me siguen votando por mí y yo no lo estoy representando. Y esa es la realidad de aquí, de Nueva York. Mire, es mejor votar por un afroamericano. Yo no digo eso porque hay gente que me sale con tonterías. No, que un dominicano. Sí, él es un dominicano para los blancos y los morenos que son poderosos, pero no para nosotros. Entonces a veces es mejor elegir un hombre de raza negra con conciencia social, que a cada sector de la comunidad le da su parte. Con esta gente estamos perdiendo. Yo mismo he dicho, yo fui el creador de la frase, cuando Adriano gana, la comunidad pierde. Nunca ha hecho nada. Y está en el Congreso. Y ahora hace menos porque acaba de pasar una ley para que la República Dominicana no sea República Dominicana. Entonces, yo pienso que tenemos que crear conciencia, Arelis, como tú señalas. De eso se trata, Miguel, y no tiene que ver con una clase o la otra clase, Miguel. La idea es escuchar y vigilar en sí qué es lo que están haciendo cada una de las personas que nos están representando, especialmente en la Asamblea y también el Senado, Miguel, porque esas son las personas, o sea, las leyes que ejecutan la Asamblea y el Senado son las que nos afectan directamente, y el Consejo también, porque ya eso es a nivel municipal, o sea, a nivel local. Cada una de las leyes que ejecutan el Consejo, los concejales que los representan, son las leyes que le van a afectar a usted directamente, porque esas son leyes municipales. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar vigilante, qué es lo que ellos están haciendo. Muchas personas nada más se llevan de... También el problema que tenemos, Miguel, como comunidad, es que nos llevamos de las limosnas. No pensamos en qué es lo que está haciendo esa persona que nos está representando, sino es qué es lo que nos puede dar. Y casi siempre son limosnas, que nos dan un pavo en Thanksgiving. Arelis, que para ahora, en el año durante 2006, la pandemia, estaban dándonos comida. Entonces nosotros eso es lo que nos merecemos. Las cosas hay que decirlas como son. En el año 2006, mire, los landlords, los dueños de viviendas, que todos son millonarios, ellos son los que le pagan las campañas a los concejales, a los asambleístas, a los senadores. Entonces, en el 2006, ¿qué hizo nuestro Adriano Espaillá? Bueno, que él votó por una ley que debió abstenerse, pero él votó a favor de una ley que sometieron los dueños de viviendas, que decía que la renta iba a ser subida escalonadamente hasta que llegara a $2,500, donde está hoy, de ahí para arriba. ¿Y sabe qué está pasando ahora? Lo que decía esa ley,
que después que llegara a 2.500, las rentas iba fuera de control. Él votó por esa ley. Entonces, eso lo representa a usted. Entonces, mira qué pasa. Es ahora el landlord, cuando ya se llegó a 2.500, el landlord ahora dice, esa vivienda vale $5.500 y es legal, porque es una ley ya. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Arelis, hemos llegado al final de... Otra entrega más de Tal y Como Es. Los esperamos la próxima semana. Y esperamos que les guste este programa. Sí, esperamos que sí. No Hasta dejen luego. de comentar, dejar sus comentarios. Son muy importantes para nosotros.